¿Cómo los ha maltratado la vida esta semana? ¿Cómo estás, Carlos Guillermo? Cinta Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel Ángel. A ver, vamos a ver quiénes están en clase. Sniper, infaltable Sniper. ¿Cómo estás, hijo? Buenas noches. Brian, Carlos Guillermo, Débora, Buenas Michelle. noches, profesor. Paul Levy, ¿cómo están, chicos? Muy buenas noches. ¿Qué hora es? 7:04. Profesor, Grecia me dijo que hace como que una hora su internet cayó por donde vive. ¿Ya? No me dijo si se va a unir, pero va a hacer lo posible para que se entre a la clase. Ya, ok, no hay problema, Sniper. Gracias, muchas gracias, más bien, hijo, por la información. Vamos a esperar unos minutitos a que somos 14, lleguemos a unos 10. Buenas noches, no olvide abrir su clase, ya está abierta ya. Sí, llegué, lo primero que hice fue llegar, prendí todo, aperturé mi clase y me fui a meter como diríamos nosotros, me fui a meter un piscinazo, la ducha, listo, para estar la clase frescos. Ajá. ¿Ustedes qué tal? A ver, aprovechamos estos minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo le ven sus cursos? A mí me dejaron por hacer 104 páginas para el día martes. ¿104 páginas de qué, Carlos Guillermo? De una escaleta, bueno, en realidad la escaleta de un capítulo 1 en una serie, la escaleta del capítulo 2 de la serie también, y el guión con todos los datos juntos, y más o menos suman a 104 páginas. ¿Qué? ¿A doble espacio? En Interlineado 1,5, letra Curriel New y más o menos la regla en 1,5 y 15 y 14,5. En una semana, por lo menos. Para hacerlo en una semana. Sí, en una semana, en verdad es bastante exigente este profesor. ¿Y por qué consideras que es exigente? Porque en verdad lo hubiese dejado desde antes, lo hubiese dejado, bueno, ¿no? Desde el comienzo del ciclo, porque hay profesores que dejan tareas finales como esas desde el comienzo del ciclo, para ir avanzándolas, ¿no? Pero en Que este sea caso malo. lo ha dejado una semana para la otra. O sea, entonces, si te dejo 200 ejercicios para la próxima semana, soy recontra exigente. Pero igual tenemos que hacerlo. ¿Qué curso es Carlos Guillermo? Es guión y narrativa. Ah, bueno, creo que el curso también lo amerita y lo empuja, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo le digo a usted, Sniper? Bien, profesor. Todo bien. Cita Michelle, ¿a usted qué tal le digo en la semana? ¿O cómo le va en la semana? Bien, profe. Todo bien. Qué bueno, Miguel Ángel. Todo bien, profe. Ya. Entonces, a usted les ha ido bien, a mí me ha ido súper bien también. Mejorando el clima. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver cómo fue la marinera acá. A ver. Ya. Tengo amigos y rivales en la clase. Ya nos llegó la encuesta de satisfacción de parte de ustedes. Muchas gracias, chicos, por la calificación. Hacemos nuestro Un mejor poquito más, profesor.
hacemos, perdón, Hyper. Un puntito más. Ese puntito más, guárdeselo de reserva para el examen final. No agote todas sus opciones hasta el examen final, que no es complicado, no de por sí no es complicado. Yo ya debería estar entregándoles que es lo que van a hacer. El examen final se lo tengo que ir entregando ya, para que lo puedan desarrollar con muchísima paciencia, calma. El examen final es todo lo que hemos hecho, incluyendo lo que hacemos estas semanas, media, mediana, moda y media, mediana y moda. Aparte de lo que ya hemos visto de frecuencias absolutas, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y relativas acumuladas. Acá sí no hay, en el examen final sí no hay ningún tipo de error. Es decir, ustedes dan el examen impecable, no hay que el profesor puso una trampa, que le puso más, menos, no, aquí es totalmente práctico el examen, y vamos a ir construyéndolo de a pocos, de a poquitos. Ustedes no van a trabajar con estadística, este curso es más que todo para que ustedes conozcan la herramienta y sepan trabajarla, si no tendríamos que estar enseñándoles SPSS, ¿no? Que es herramientas estadísticas, ¿no? Pero no, vamos a hacer un examen bastante sencillo. Y de repente se los entrego con 2 o 3 semanas de anticipación para que lo desarrollen con calma, puedan opinar, sacar una conclusión, una recomendación de lo que se les ha presentado. Falta uno para empezar, Seamos 10, conmigo somos 8 hasta ahorita. 9, conmigo 8. Faltaría un par más para llegar a 10. Si no, vamos empezando. ¿Listo? Vamos a empezar. Por recomendación, no voy a utilizar la pizarra porque me indican que se pixelea mucho, etcétera. Entonces, vamos a trabajar con la tableta gráfica. Vamos a ir mejorando el pulso. ¿Y qué tal? ¿Qué tal le pareció la práctica que le dije? Sumamente sencilla, ¿no? Es bastante elemental, bastante básica. Y vamos a continuar en ese horizonte. Vamos a empezar a grabar. Grabar la reunión. Aceptamos. Ok, muy buenas noches, chicos. Mi nombre es Hernán Vargas. Vamos a realizar nuestra semana número 10 correspondiente al curso de estadística y vamos a continuar con las tendencias centrales. La semana pasada hicimos datos no agrupados y el día de hoy vamos a incrementar un poquito el nivel de exigencia para hacer tendencia en grupos, en datos agrupados. Por esto vamos a presentar la pantalla. Muy bien, como ustedes recordarán, la semana anterior, vamos a vista de lectura, a la mitad. La semana pasada iniciamos las clases con lo que son medidas de tendencia central. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, son aquellas medidas que se van hacia el centro de la figura que nosotros queremos desarrollar, ¿correcto? Entonces, habíamos identificado dos grandes grupos, el grupo de los no agrupados y el grupo de los agrupados. El indicador de logro para esta semana, para la semana anterior, que es exactamente igual para esta, nos dice que al finalizar la sesión, ¿no?, el estudiante va a interpretar las medidas de tendencia central con la debida precisión. Recordemos que la semana anterior hicimos medida de tendencia central para datos no agrupados y el día de hoy vamos a hacerlo para datos agrupados. Igual que la clase anterior, lo vamos a hacer muy despacio, ¿no? Muy despacio para que ustedes puedan y logren comprender fundamentalmente la parte teórica, ¿no? La parte teórica de lo que es marca de clase,
por qué se multiplica, por qué se divide, por qué se suma, cuáles son los rangos, los intervalos, cuál es la amplitud. ¿No? Vamos a volver a practicar de esa manera porque de eso se trata también el examen final. ¿Correcto? Si tuvieran alguna duda, me dicen, Hernán, por favor repite, lo ponemos en la pizarra y lo desarrollamos. ¿Correcto? Medidas, perdón, medidas de tendencia central son exactamente tres: la media, la mediana y la moda. En estos tres casos vamos a tener media, mediana y moda, tanto para agrupados como para los no agrupados. Los no agrupados lo desarrollamos la semana anterior, ¿no? Y son valores, ¿no? La literatura nos indica. Profe, ¿cómo va a ser la clase? Como siempre, 7:45 el primer corte, de 7:45 a 8 el segundo, descansamos hasta las 8 y retornamos 8:45, termino, aunque no creo que me ocupe demasiado espacio para desarrollar una práctica, un trabajito bastante sencillo que les tengo para que ustedes desarrollen, ¿no? Las medidas de tendencia central, perdón, son los valores que son los que resumen, ¿no? Todo un conjunto de datos. Se emplea para localizar el centro del conjunto de un conjunto de datos, ¿no? Que nos dice se llama medida de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos de una muestra de población se encuentra en un intervalo determinado. Habíamos visto que eran tres: la media aritmética, la moda y la mediana. La medida de tendencia, gráficamente podemos verlo. Cuando la próxima semana, cuando hagamos de dispersión, las Q significan cuadriles. No lo voy a mezclar con moda mediana porque es bastante algebraico, entonces he separado lo que son cuartiles de la parte de media, mediana y moda para evitar algún tipo de confusión, interpretación errada, ¿no? Moda, mediana y media aritmética. La media aritmética, ¿quién me puede dar un ejemplo? Recuerden que estamos trabajando, ya les dije a ustedes que la participación en clase acumula un puntaje adicional para su examen final. ¿Se los he comentado? No. Entonces, por ejemplo, el día de hoy va a participar la señorita Débora. No participa, le pongo un punto. Ya no puede volver a participar hasta la siguiente clase, porque si no, Débora se lleva todos los puntos. Entonces, Débora participa una vez, listo, tiene su rayita, para que los 14 que estamos en clase podamos tener la oportunidad de participar. La siguiente clase, ¿no? Que es la próxima semana, igual, vamos participando y de pronto ingresó Michelle, le pongo su rayita, con Naiper, también su rayita, y conforme vamos avanzando, no sé, profe, y si los 14 participamos en el día, listo, dejamos de participar hasta la siguiente clase. ¿Cuál es la idea? De que, como vamos a entrar en una parte bastante práctica de la estadística, los estudiantes tengan ya, estar presentes y estar siguiendo la clase. Entonces, el lápiz, vamos acá, vamos a poner estadística. ¿Quién se anima de manera voluntaria y me dice, profe, esto es la media aritmética? Ya, yo, profe. A ver, ¿cómo estás, Paul? Buenas noches. ¿Cómo está, profe? A ver, dígame, bueno, el enunciado es claro, pero dígame usted un ejemplo de una media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los valores que uno tenga. ¿Correcto? Y es dividirlo también sobre la misma cantidad de ellos. Es decir, que yo tengo que sumar los valores y dividirlo entre ¿cuánto? Por ejemplo, si tengo 7 valores, sumo cada uno de esos 7 valores, y me va a dar un número, y esto lo divido sobre los mismos 7. Entre 7 sería. Correcto. Deme un ejemplo chiquitito. Por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, suman todo 49. Ya. Lo divido entre 7 y saldría 7. Excelente. Sería 7 entonces. ¿Dónde podríamos aplicarlo?
Buena pregunta, pero esa es ya otra pregunta. No es un conjunto de preguntas. Bueno, yo creo que lo podemos usar para sacar promedios. Excelente, muy bien, Paul. La idea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy conjugando su conocimiento con su aplicación. Y usted ha hecho lo correcto, ¿no? Puedo sacarlo como promedio. La media aritmética es el promedio, ¿no? Por ejemplo, lo utilizamos ¿en qué? Lo utilizamos en las notas. Tengo 18, 15, 20. La suma de los tres da 38, ¿cuánto? 43, 53, y lo divido entre 3, esa es mi nota promedio. ¿Correcto? Entonces, Paul, muy bien. Usted, por favor, le invito a participar en la siguiente clase para que dejemos a todos nuestros compañeros poder participar. ¿Correcto? Ya, ¿Alguien profe, más? ¿ya me desconecto? ¿Ah? No. Me refiero que ya no me vas a seguir en la clase, indudablemente, ¿no? Sí, profe, estoy bromeando. No, me refiero que ya no vuelvas a participar para que no le quite la oportunidad a uno de tus compañeros. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien de ustedes que quiera fortalecer, decirme otra idea, otro tipo de ejemplo? Nadie. ¿Pregunto yo? Silencio sepulcral. Realmente es un silencio sepulcral. Recordemos, media aritmética, como bien lo dice Paul Levy, dice, se simboliza con una X y una rayita encima, o un guión, como ustedes quieren llamar, y se obtiene al dividir la suma de todos los valores entre el total de observaciones. ¿Qué son las observaciones? El total de elementos que han entrado a la suma. Su fórmula es X es igual a la sumatoria de todas las X entre las cantidades de números totales de datos, ¿correcto? Esto en el ejercicio resulta muy básico, bastante elemental, más conocido también como los promedios. A ver, les hago una pregunta. Si yo tuviera 4 números indistintos, como por ejemplo, tengo el número, vamos a poner acá, el número 15, el número 20, 0 y el 18, ¿correcto? ¿Esto cuánto suma? 10, 38, 48, 53, ¿correcto? ¿Entre cuánto tengo que dividirlo? Entre porque, o sea, es X con la rayita en medio igual, se suman todos los... Ay, un ratito. Se suman todos los valores y se divide entre la cantidad de valores. ¿Y cuál es el valor de esta posición? De 0. 0. Entonces, eso implícitamente dice que es un valor. Ahí está ocupando una posición. Sí. Entonces, lo que usted dice es correcto y esto tengo que dividirlo entre 4. ¿Por qué hago esta acotación? Porque cuando ustedes trabajen con Excel, Excel dice T1, T2, T3, T4. Estoy haciendo un ejemplo sencillísimo que trabajando con Excel. Si en Excel tú le dices que esto es 15, esto es 20, acá no le pones nada y aquí le colocas 18, cuando usted haga el promedio de todo desde el 15, vamos a suponer que este es A1 hasta A, B, C, D, hasta D1, desde A1 hasta D1, no lo va, ¿por cuánto lo va a dividir? Lo va a dividir entre 3. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque Excel, mientras en la celda no exista ningún tipo de valor, es una celda, como se llama en teoría de conjuntos, es una celda vacío. ¿Correcto? Para yo poder sacar el promedio correcto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, Débora?
Poner un valor, no sé. Correcto. ¿Y qué valor tendría que ponerle? En este caso, el 0. correcto. Así es. Entonces, en Excel cuando ustedes dan 15, 20, 0, 18 y van a observar, vamos a hacer un súper ejemplo sencillísimo. Yo necesito que esto lo tengan súper claro. Vamos a suponer que yo tengo la T1, T2, 3, 4, promedio. Yo le voy a decir que por fórmula este es igual al promedio, los números desde la T1 hasta la T4 y cierro paréntesis. ¿Correcto? Entonces, lo que habíamos mencionado, habíamos dicho que era 18, 20, 15, 20, 0, 18. 15, 20 y 18. ¿Correcto? Entonces, si ustedes observan, en este momento Excel está trabajando sobre 3. Si yo le coloco el 0, trabaja sobre 4. ¿Me dejé entender? Sí, profe. Correcto. Entonces, cuando trabajemos con hojas de cálculo, es importante de que todos los campos estén completos, ¿no? Que no se encuentren vacíos, de tal manera de que evitemos que suceda este tipo de contratiempos, ¿no? Oye, pero en estas 4 notas yo tengo 17. Y ese promedio de mis 4 test, y eso que me he sacado 0 en una. No, pues, es que Excel está reconociendo que solamente suma 3 notas, porque el cuarto está vacío. Si yo le incorporo el 0, ahora sí, efectivamente, va a tomar el número 4, el cuarto número. Ejemplo de media aritmética, ya lo hicimos. Moda se simboliza como el MO, ¿no? Y es la medida que indica cuál dato tiene la mayor frecuencia, es decir, cuál es el que se repite con mayor regularidad. Si yo tengo 1, 1, 1, 1, 0, 4, 1, 1, 1, 1, ¿cuál es la moda? El 1. ¿Por qué? Porque es el que más veces se repite. Ejemplo, determinar la moda del siguiente dato que corresponde a las edades de unas niñas, 5, 7, 3, 3, etc. La moda habíamos identificado que era el número 13. Y la mediana, la mediana se simboliza por el MD y es el valor medio de los datos ordenados de manera creciente. ¿Correcto? Cuando nosotros recibamos los datos y te digan, Sniper, hállame la mediana. ¿Correcto? Entonces, usted lo primero que tiene que hacer, ¿qué cosa, Sniper? Sniper debe estar metiéndose un bitute, por lo que todavía está en silencio. Y después va a hablar como un loro, hasta por los codos. Ah, no, ahí estaba. Sniper, cuénteme, ¿qué es la mediana? El Apple medio. A ver, Sniper, le voy a colocar unos números, ¿listo? Y usted me va a hallar, ojo, ¿quién fue la que participó hace un ratito, la señorita Débora? ¿Dónde está Débora? Débora Pasanov. Basura. Sniper, te voy a colocar unos numeritos muy simpáticos, chiquititos ellos. Vamos a poner el 10, el 3, el 5, el 8, el 11.
Listo, Sniper. ¿Cómo hallo la mediana? Sniper. ¿O alguien que quiera participar hallando la mediana? Señorita Grecia, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Me ayuda hallando la mediana? Hola, profe. ¿Cómo está, señorita Grecia? Buenas noches. ¿Me ayuda hallando la mediana? Para hallar la mediana, lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Primero no se ordena de menor a mayor. Vamos a ordenarlo de manera creciente o decreciente. En este caso vamos a ordenarlo de menor a mayor. Entonces vamos a poner 1, 3, 5, 8, 10, 11 y 14. Lo segundo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Contar cuántos valores tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 valores. Pregunta, señorita Grecia, ¿cuál es la mediana de ese conjunto de números? 8. ¿8? ¿Está usted segura? Sí, porque es el dato del que va en el medio. ¿Ya? ¿Y por qué más? Se llama mediana porque va al centro, como usted bien lo indica, y porque tiene la misma cantidad de valores a la derecha como a la izquierda. ¿Cuántos hay a la izquierda? También hay 3. ¿Correcto? Y si yo le dijera... Sí, Grecia. No, sí, profe, exacto. Muy bien. Esa es la pregunta que usted debe darme la respuesta. Pregunta número 2. Si tengo estos mismos números, 1, 3, 5, 10, 11 y 14, ¿cuál es la mediana? ¿Quién participó? Grecia, ¿no? Grecia Luna. ¿Me ayuda, señorita Grecia? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que cuando yo identifico un grupo de valores... Sí, Grecia. ¿No se sumaban los dos datos de alrededor y se dividían entre 2, creo? No, pues, ¿cómo decir que... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Creo que me llamo Hernán. No puede. Vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Profe, yo todavía no estoy lista para responder porque... Ok. Justamente, Michelle, esta clasecita, ¿no? Esta parte introductoria es para que todos tengamos el conocimiento sólido de lo que hicimos en la clase anterior. No se preocupe, no se preocupe. Y gracias por la confianza, Michelle. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura? La teoría dice que para hallar la mediana de valores de valor impar, se toma siempre el número que va en la posición media, ¿correcto? En la posición media. Y cuando los valores, el valor es par, ¿qué sucede? Se suman se halla el promedio de los dos números centrales. En este caso, ¿cuáles son los números centrales? 1, 2, 1, 2. Tengo acá el 5 y el 10, sería 15.
dividido entre 2, la mediana en este grupo de números es igual a 7.5. ¿Correcto, señorita Grecia? Es correcto. Entonces, vamos a otorgarle también por vuestra participación un puntito para su examen final. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Profe, disculpe, Grecia. estoy cargando puntos, es que recién me conecto. Ah, ok. ¿Qué es lo que sucede, Grecia? Yo necesito que a partir de este, y lo estoy haciendo con todos los cursos que dicto, después del parcial, vienen 3 calificaciones muy pesadas. La evaluación continua 3, la evaluación continua 4 y el examen final. Entonces, para ayudarlos, apoyarlos por su buen desempeño que tienen en clase, he decidido que las participaciones sean valoradas. Es decir, el día de usted ya participó Paul Bustamante, Débora Pasanov y usted, señorita Grecia Luna. Entonces, cada uno ha obtenido un punto adicional para su examen final o, en todo caso, donde usted quiera apoyar, donde usted quiera aplicarlo. Profe, quiero aplicarlo a mi continua 3, ¿ok? Lo aplico en su continua 3. Profe, lo aplico en mi continua 4. Lo aplicamos en la continua 4. Profesor, déjelo y lo aplico en mi examen final. ¿Ok? Lo aplicamos en el examen final. Lo único que les pido es que si ya participamos una vez en clase, ¿no? Si al dar la vuelta, hay que esperar que los 14 estudiantes participen para volver a participar. ¿Correcto, señorita Grecia? Ah, ya, profe. ¿Y cuántos puntos está otorgando? Disculpe, es que no estaba al día. Estoy otorgando un punto por participación, ¿no? Que es más o menos 0.25 puntos en realidad, ¿no? Por cada 4 puntos que usted acumule va a tener un punto final en el examen final. En el examen final, usted saca 15, le pongo 16. Listo. Así de sencillo. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y de ahí pasamos a... señorita Grecia, ¿está usted de acuerdo con lo que estoy haciendo? Sí, profe. Profe, ¿y los que participamos en la clase pasada también? No, a partir de... Esa Grecia. A partir de esta clase, hija, a partir de esta clase. 10, 11, 12, 13 y 14. Son 5 puntos máximos que pueden obtener. Ya, ok. Muy bien. Entonces, habíamos hallado la mediana y ¿dónde está mi marcador acá? Habíamos visto los ejemplos cuando eran impares, esto era cuando eran impares y esto cuando eran pares, ¿no? Los dos intermedios se extraen y se halla el promedio de ambos para allá. Ahora vamos a ver con datos agrupados. Vamos a ver media aritmética, moda y mediana. La media aritmética viene compuesta por una fórmula que dice que la media aritmética es la sumatoria del resultado de la frecuencia absoluta de cada clase, ¿correcto? Entre el total de número de datos. Profe, es el chino, yo sé que es chino. Entonces, vamos a hacer un cuadrito en donde vamos a hallar la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Quién se acuerda? Hacemos un ejemplito chiquitito para poder resolverlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Dijo frecuencia absoluta? Sí, Michelle, ¿qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que aparece el valor inicial. Excelente. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un pequeñito ejemplito para que ustedes se acuerden. Entonces vamos a anotar, ¿no? Vamos a poner acá la media aritmética para datos agrupados, ¿correcto? Es la sumatoria de qué cosa? De la frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase dividido entre la cantidad de variables. Entonces, hacemos un ejemplo muy sencillo. ¿Dónde estamos? Acá está la pizarrita.
Vamos a hacer plumón rojo. Entonces, recordemos, ojalá que no me falle el pulso. Listo. Acá tenemos el límite inferior, el límite superior. Esto hay que practicarlo bastante para acordarnos cómo se trabaja. Vamos a tener acá el XI, luego tenemos el FDI, y finalmente tenemos el HDI y el HDI. ¿Correcto? Este primer valor, ¿cómo se llama? Recuerden, tengan su tablita chiquitita, ¿no? Se llama marca de clase. Esto acá se denomina la frecuencia absoluta. Este de acá se llama la frecuencia relativa. Y lo que va a su derecha en mayúsculas es la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Correcto? Esto ya viene de la clase, me parece, de la clase número 6. Entonces nos dicen que la media aritmética para datos agrupados es igual ¿a qué cosa? A la sumatoria de las frecuencias absolutas multiplicado por la marca de clase dividido entre las, ¿qué cosa? Entre la cantidad de valores. Si en este ejemplo yo colocara vamos a poner aquí que el mínimo es 48, el límite superior es 55. La marca de clase, ¿cuánto sería acá? ¿Alguien recuerda marca de clase, límite inferior, límite superior? Vamos, Paul. ¿Allá puedo? Suma de 48 más 55 y dividido entre 2. Ahí está Jorge. ¿Cómo está Jorge? Jorge, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿Cuánto? la suma de 48 más 55 y dividido entre 2. ¿Correcto? ¿La marca de clase cuánto sería? A ver, quiero ver. 28. 75.5. 75, ¿no? Ah, no. Okay. No. 51 y medio. Es 48 más 55 entre 2. Sí. 51. 103 entre 2. Marca de clase es la suma. 51.5, está bien. Correcto. Entonces ya tenemos que nuestra marca de clase es 51.5 y voy a anotar una frecuencia absoluta que es igual a 26. Entonces, nuestro media aritmética para nuestro primer intervalo, ¿cuánto sería? Este es igual, el primer intervalo, vamos a ponerle otro colorcito, vamos a poner color naranja, para que se vea más vistoso. Entonces nos dice que nuestro primer intervalo ¿a cuánto va a equivaler?
¿La frecuencia absoluta cuánto es? ¿26 por 51.5? ¿Correcto? ¿Entre cuánto? Tan jato todavía. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Sí, yo sabía que se nos iba a complicar con datos agrupados. A ver. Ah, son 10, 7 y 45. ¿Qué hora es, Sniper? ¿Qué hora tienes? Delegado. 7 y 45. 7 y 45, profesor. Vamos a refrescarnos, Hola, tómense un café, una gaseosa, un refresco y vamos a desarrollar esto con muchísima paciencia, así como hemos hecho la primera parte de mediana, mediana y moda en métodos no agrupados, vamos a hacer exactamente igual ahora con datos agrupados. Pido por favor que reservemos un ratito, regresamos en 15 minutos, descansen, yo sé que es pesado, descansamos 15 minutitos y regresamos a las 8 para desarrollarlo con bastante detenimiento. ¿Listo? Muy bien.